tema que creo que es importante, no solamente para los afroperuanos, sino también para los peruanos en su conjunto. Este mes, que es el mes de la cultura peruana y que tiene como día central el 4 de junio, es un mes importante para el Perú en su conjunto, porque es el mes en el que reconocemos nuestra herencia y nuestra ancestralidad africana, tomando como punto de partida que la identidad nacional, la identidad cultural peruana, tiene tres elementos fundamentales que se basan en tres herencias culturales. La primera es la herencia cultural de los pueblos indígenas y originarios, la herencia cultural de hispánica, venida con la colonización, y por supuesto nuestra herencia cultural afrodescendiente. Estos son los tres pilares para la construcción de nuestras identidades. Las identidades que no solamente se construyen en el Perú, sino también en toda América Latina en su conjunto. Tenemos ese tronco común. En consecuencia, reconocer nuestra herencia y nuestra ancestralidad africana es un tema que no solamente nos debería llenar de orgullo, sino también una obligación moral por cada uno de los ciudadanos hoy. Y por eso tener acciones para revalorar, pero también para reconocer los aportes de las y los afroperuanos en la construcción de la nación es de vital importancia. Porque si bien he construido esta idea de que lo afroperuano es un elemento esencial de la construcción de nuestra identidad y que el Perú no puede ser entendido si es que se excluye o se invisibiliza este elemento, lo que tenemos hoy en día es que por factores de carácter estructural, lo afrodescendiente es invisibilizado en la construcción de la nación o en el imaginario de los ciudadanos como un elemento importante. Y por eso, por eso insisto, es importante rescatar que las y los afroperuanos hemos contribuido y seguimos contribuyendo al desarrollo de la nación. Y aquí quisiera empezar diciendo que desde los primeros africanos esclavizados que llegaron a las Américas, y en especial al Perú, y sus descendientes y los descendientes de sus descendientes, hemos contribuido al pasar de los años y de los siglos a construir la nación peruana a través de nuestros aportes en diferentes ámbitos, en ámbitos como la economía, las letras, las ciencias, las artes, también en ámbitos como la gastronomía, el deporte, la religiosidad y entre otros que hacen a este país un país diverso. Somos creadores de un patrimonio cultural inmaterial que es tan rico y que aporta la diversidad del patrimonio cultural inmaterial en el país. Pero además, en el devenir de los años, desde la época colonial, además de haber sido un factor importante en la construcción de la riqueza o la base de la economía colonial, dado que los primeros africanos esclavizados y sus descendientes fueron esencialmente considerados un elemento más o un factor de producción más en esta economía agrícola costera de las primeras décadas o los primeros años de la economía colonial. Hemos también sido un factor importante para la producción, pero también para la acumulación de riqueza de estas élites coloniales. Y aquí creo que hay un primer reconocimiento, debe haber un primer reconocimiento. Y luego hay que reconocer que los hombres y mujeres afrodescendientes, que por cierto fueron libres en el continente africano, hemos contribuido también en el proceso, por ejemplo, de luchas contra el yugo colonial. Y me saltan a la memoria dos nombres importantes. En la revolución de Tupac Amaru II, su lugarteniente Antonio Oblitas era también conocido como Antonio el Negro Oblitas, y también un personaje importante, y aquí también resaltar la figura de la mujer afroperuana, Micaela Bastidas, de acuerdo a diferentes estudios
historiográficos en los últimos años, han visto que efectivamente Micaela Bastidas era también un personaje afrodescendiente, en lo cual podemos ver que desde tiempos de la colonia, indígenas y afroperuanos, hemos trabajado juntos para liberarnos de estos sistemas opresores que no han permitido nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, hablar de cómo los afroperuanos y los afrodescendientes en la región, junto con el general San Martín, pero también con el general Bolívar, hicieron grandes esfuerzos por liberarnos y crearnos como repúblicas, y a pesar de la promesa eh, de liberación para los esclavos afroperuanos, no es hasta 1854 que el decreto de la manumisión se entrega. Y con ello yo podría seguir citando un conjunto de personas, por ejemplo, como José Manuel Valdés, que junto con Hipólito Unanue es un prócer de la independencia, porque es este grupo de médicos sanfernandinos que luchan también incansablemente por lograr la independencia del país. Un conjunto de personas, por ejemplo, que han luchado para reconfirmar la independencia del suelo patrio en la guerra con la guerra con Chile, ya en la segunda mitad del 1800. Y ahí los grumetes en el monitor Huáscar, por ejemplo, que era un batallón que estaba conformado por una cantidad importante de personas afrodescendientes. Mujeres como Catalina Buendía de Pecho tiene una presencia importante en esta lucha ciudadana frente a la ocupación chilena. Y luego, para finalizar y no extenderme más en el tiempo, quisiera también hablar un poco sobre esto que muchas veces es invisible, pero que es parte de la riqueza y la diversidad cultural, y quiero referirme al patrimonio cultural y material afroperuano. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando esencialmente de aportes importantes y relevantes a la cultura peruana, y nos referimos a usos, costumbres, representaciones, expresiones, conocimientos, saberes y técnicas que son parte de este universo cultural afroperuano y que se incorporan a la diversidad cultural del país. Y con ello estamos hablando, por ejemplo, de técnicas para la elaboración de comida, la comida interior, anticuchos, carapulcra, dulces como la mazamorra morada, el picarón, el turrón de Doña Pepa, o también instrumentos de percusión como el cajón afroperuano, la cajita rítmica afroperuano, el checo y la angara, que son instrumentos hechos a través de una calabaza y que se utilizan en el norte del país, la quijada de burro, entre otros. Podríamos tener como un conjunto de elementos de los aportes de la cultura afroperuana al desarrollo del país, pero también su contribución a este gran universo cultural del Perú, que son importantes de resaltar, reconocer y apreciar en un mes como el de junio, que es el mes de la cultura afroperuana, pero además diría que no solamente en este mes, sino más bien durante todos los días y durante todos los años. Es innegable los grandes aportes a través de la historia de la población afrodescendiente, pero también es innegable que históricamente ha sufrido discriminación. Hemos tenido un caso muy sonado hace unos días en Norteamérica, pero eso solo está pasando allá. En Estados Unidos, ¿cómo se encuentra la situación en otras partes del mundo, en el Perú? ¿Afecta el perfilamiento racial en la vida de las personas? Hoy, el 6 de junio en el 2020 todavía. Ana Lucía, por favor. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por haberme invitado. Saludo también a Oban. Estoy muy contenta por compartir este espacio con él. Y bueno, sí, ya creo que Oban ha dicho muchísimo sobre el gran aporte de la población afrodescendiente, que es importante visibilizar en este mes, en el contexto del mes, pero también, como dijo, a lo largo del año, e incorporar además esto dentro de un conocimiento que manejemos todas y todos los peruanos y peruanas. Pero también es cierto que es necesario tener un proceso de reflexión sobre qué es lo que está pasando en relación a la discriminación étnico-racial y cómo se manifiesta en nuestro país.
Si bien es cierto, los sucesos desafortunados, muy lamentables y dolorosos que han pasado en Estados Unidos la semana pasada, nos han hecho, digamos, invitado un poco a replantearnos en las maneras en las cuales nosotros también vivimos en un sistema que es inherentemente racista. Creo que es importante poder pensar también y traer estas experiencias a un lugar más próximo a nosotros, ¿no? Y hablar de cómo el racismo se configura como un sistema que genera inequidades y desigualdades afectando las trayectorias de vida de las personas racializadas, ¿no? En ese sentido, me parece importante, bajo la pregunta que hiciste, pensar en qué pasa en el Perú. ¿Qué pasa realmente en este país? Si el perfilamiento racial es real o si solamente es algo que sucede en Estados Unidos. Y bueno, también creo que es importante pensar en por qué no vemos este tipo de cosas, por qué no tenemos información especializada sobre el tema. Sabemos que los registros administrativos en el Perú no aplican de manera correcta la variable étnica, por lo tanto no tenemos información, digamos, firme o tan validada en relación a cómo afecta el encarcelamiento a las poblaciones racializadas, indígenas y afroperuanas, pero también tenemos algunos testimonios que nos parecen valiosos para poder enmarcar este tema y traerlo un poco al Perú. Hace unos días una compañera nuestra, activista también, publicó una lista de casos muy puntuales en relación al perfilamiento racial para poder hacernos reflexionar sobre lo que pasa en el Perú y también cómo el perfilamiento racial afecta a la población afrodescendiente. Oban no me dejará mentir, probablemente si le preguntamos a cualquier hombre afroperuano si alguna vez ha sido detenido por la policía sin motivo, probablemente te dirá que sí, porque existe realmente una serie de prejuicios y estereotipos que operan en los ciudadanos y en las ciudadanas al momento de ver o leer a una persona distinta, a una persona racializada, ¿no? Entonces, nuestra compañera tuvo a bien juntar una serie de casos de personas mediáticas, que son los casos que llegan a hacerse públicos en relación a el perfilamiento racial y personas afrodescendientes, deportistas, conocidos, más o menos de mayor notoriedad, que han sido perfilados de acuerdo a su aspecto, ¿no? El caso de un boxeador afroperuano que fue perseguido por la policía mientras él estaba persiguiendo a alguien que le había robado, o hubo otro deportista que fue detenido y además apuntado con un arma mientras estaba trotando en la Costa Verde. Entonces, creo yo que no es una cuestión ajena, creo que no vemos el problema como un problema nuestro y creo que eso es, digamos, presenta una situación bastante problemática que nos conflictúa y además creo que en este contexto lo que debe pasar es que debemos invitarnos a reflexionar acerca de cómo afecta el racismo acá. Fuera, más allá del hashtag, más allá de la foto en negro, más allá de darle coyuntura al tema y visibilidad al tema en el marco de un contexto internacional, creo que estos temas deben debatirse y deben reflexionarse haciendo, digamos, una autointrospección y también haciendo autocríticas de cómo contribuimos a perpetuar estos sistemas, cómo los prejuicios y los estereotipos operan en nosotros y en nosotras, y cómo ello afecta de manera diferencial las trayectorias de vida de las personas afrodescendientes. Cuando hablamos de discriminación, normalmente hablamos de un problema que tiene dos dimensiones, una dimensión estructural y una dimensión simbólica o individual, ¿no? Hablamos de la discriminación étnico-racial, del racismo como un problema estructural, porque además necesitamos evaluar cómo el sistema y la sociedad peruana ha funcionado y funciona bajo una lógica racista que, digamos, facilita o permite que muchas personas accedan a oportunidades y limita el acceso a oportunidades de otras personas, generando, como ya había dicho, desigualdades. Pero también es importante que reflexionemos sobre cuál es nuestro papel en la sociedad como ciudadanos y como ciudadanas. Y que reconozcamos también que nosotros, muchas veces y nosotras, reproducimos y contribuimos de manera activa a un sistema que es inherentemente racista. Un buen amigo mío dice que todos somos participantes activos en una sociedad racista, ya sea con nuestras acciones a través del activismo antirracista, o sea, también con nuestro silencio, con lo que dejamos pasar, con lo que no hacemos para evitar la reproducción del racismo a nivel, digamos, simbólico o individual, ¿no? Entonces creo que estos sucesos y particularmente el marco del mes nos debe llevar a poder mirar nuestras acciones y a poder reconocer que el sistema peruano, la sociedad peruana es una sociedad
racista y que todos tenemos un papel en ella. Debemos reconocer cuál es nuestro papel y sobre todo debemos reconocer nuestra necesidad de involucrarnos activamente en el antirracismo. Como dice Angela Davis, no es suficiente con no ser racista, hay que ser activamente antirracista. Y eso no significa que digamos que estamos totalmente despojados del racismo que habita entre nosotros, sino que estemos dispuestos a luchar de manera activa contra todo aquel espacio en el que reconozcamos que se da el racismo, y eso incluye dentro de nosotros y de nosotras. Mientras estemos dispuestos a trabajar en contra del racismo, activamente contra el antirracismo, lo que además supone una evaluación de nuestras propias conductas, creo que vamos a caminar hacia adelante y creo que además es un compromiso que deberíamos asumir como un ejercicio responsable de la ciudadanía. Eh, eso creo que es lo importante en este contexto y como dijo Van, esperamos realmente que esto no se discuta solamente por el mes de la cultura afroperuana, no se discuta cuando maten a alguien en Estados Unidos, que no quede en el hashtag, que no quede en el cuadrado negro en nuestras publicaciones, sino que realmente se traduzca en acciones activas dentro de nosotros con el autocuestionamiento, pero también con cómo nos relacionamos en nuestros entornos sociales. Con lo anteriormente mencionado por la analogía, Juan, ¿cuál es tu análisis del papel que están desenvolviendo o cuánto contribuye que instituciones internacionales o nacionales puedan tomar partido de ello? ¿Cuál es tu análisis? Gracias, Jorge. Bueno, es importante la participación siempre de un conjunto de organismos internacionales en esta temática. Quiero abordarla esencialmente desde mirar la situación de las y los afrodescendientes en su conjunto. Es decir, la situación de discriminación, invisibilidad, de exclusión, no es un problema que simplemente afecta a los afroperuanos, sino también que afecta a los afrodescendientes en todo el mundo. Hay una conciencia racializada del sujeto afrodescendiente que lo coloca en la base de la pirámide social y por ello perjudica mucho el, el desarrollo pleno de sus potencialidades y sus talentos y que los puede poner al servicio de la humanidad, pero también afecta significativamente el ejercicio de sus derechos. En este marco, las Naciones Unidas ha declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Hoy estamos en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que tiene como lema reconocimiento, justicia y desarrollo. El marco, el conjunto o el concierto de los estados a nivel internacional dentro de las Naciones Unidas han acordado que la situación de vulnerabilidad de los afrodescendientes en todo el mundo amerita tener un conjunto de reflexiones sobre cuáles deben ser las medidas o acciones de política pública que deben encarar los estados a fin de garantizar no solamente el ejercicio de derechos de la población afrodescendiente, sino garantizarle el bienestar y una vida digna. Y para ello, estos tres elementos de reconocimiento, justicia y desarrollo son aquellos que los estados deben tomar en cuenta para desarrollar acciones. Por ello, digamos, los organismos, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas, brindan apoyo a los estados nacionales para poder garantizar que estas políticas que asuman los gobiernos sean políticas que realmente respondan a esta lógica de reconocimiento, justicia y desarrollo. Cuando hablamos de reconocimiento, acciones como las del Mes de la Cultura Afroperuana o de la herencia africana en Colombia, o Mes de la Afrocolombianidad, o el Black History Month en los Estados Unidos en el mes de febrero, y así sucesivamente en los diferentes países tendremos estos eventos de reconocimiento de la contribución y de los aportes de las y los consignar elementos de justicia, y no solamente de la justicia entendida como la justicia del sistema de justicia, sino también de la justicia social. Y aquí lo importante es conocer el conjunto de brechas que afectan el pleno desarrollo de estas poblaciones en la región,
Brechas como en el acceso a la educación. En el Perú los números son dramáticos, menos del 2%, por ejemplo, de jóvenes afroperuanos culmina una educación superior universitaria. Ingresa, digamos, tienen acceso a la educación superior alrededor del 33 o 34%, pero solamente el 2% de todo este universo, menos del 2% en realidad, culmina exitosamente, digamos, una educación superior universitaria. Y este dato es un dato que se replica en los diferentes países en la región y por ello algunos estados han tenido a bien tomar acciones afirmativas, como lo recomienda el sistema de las Naciones Unidas, para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de las y los jóvenes afrodescendientes en educación en toda su trayectoria de vida, ¿no? Hablamos de la educación básica, con mucho estamos hablando de la educación superior, porque claro, esta es un gran movilizador para la movilidad social. Sin embargo, hay que ver el problema desde el inicio, es decir, la educación básica, que habla de la educación primaria y secundaria, pero también la educación superior. Pero no solamente deberemos garantizar el acceso, permanencia y culminación, sino también que los contenidos en todo el trayecto educativo de una persona sean también contenidos pertinentes para que refuercen la identidad cultural, que reconozcan y valoren la diversidad, pero que también sean contenidos que contribuyan a la construcción de ciudadanías interculturales, como en el caso del Perú, o de ciudadanías multiculturales, como es el caso de algunos países como Canadá o otros países en Europa. En ese sentido, hay otras brechas, como las brechas en salud, y conocer, por ejemplo, cuáles son estos determinantes sociales en la salud que afectan significativamente o impactan negativamente en la salud de las personas afrodescendientes en un marco como el marco del COVID, es también importante. Y eso requiere elementos de justicia en las acciones de la política pública y miradas de enfoque diferencial para enfrentar estos temas. Y culmino diciendo que cuando miramos la perspectiva del desarrollo, mirando estos tres ángulos que nos llama Naciones Unidas, estamos hablando en cómo garantizar el ejercicio de los derechos de aquellos que ya hemos visto, como el de la educación, pero también el del trabajo digno, y aquí con medidas que garanticen la prevención de la discriminación étnico-racial, no solamente en su carácter simbólico, sino también en su carácter estructural. Y aquí es importante decir que cuando hablamos de discriminación estructural, lo que estamos hablando es de un conjunto de normas explícitas, pero en su mayor cantidad, especialmente en países como el Perú, implícitas o tácitas, que obstruyen el desarrollo de las y los afroperuanos, pero por sobre todo niega el acceso a un conjunto a este grupo de personas o a este conjunto de individuos, al pueblo afroperuano, y que por ello no pueden desarrollar todos sus talentos y sus capacidades y ponerlos al servicio de la nación. Bien, Nova. Vivimos en un estado social en donde la información nos bombardea a cada día, en cada momento. Esa accesibilidad puede ser positiva o puede tener un impacto no tan bueno. Y eso nos trae a una reflexión, Ana Lucía. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en poder desbaratar esas obstrucciones estructurales muchas veces tácitas? Le voy a pedir disculpas por adelantado porque estoy un poco alérgica, entonces discúlpeme un poco por esto. Cuando hablamos de los medios de comunicación, creo que hay que reconocer que tienen un papel fundamental en la construcción de imaginarios sociales. Cuando hablo de imaginarios sociales me refiero a cómo se construyen estas personas o se construyen las diversidades a través de imágenes, a través de contenidos, a través de mensajes que en muchísimos casos refuerzan estereotipos. Y creo que los medios de comunicación allí tienen un papel fundamental, han tenido un papel fundamental, desafortunadamente, en la producción de estereotipos que afectan principalmente a poblaciones indígenas y afroperuanas, ¿no? Lo podemos ver todo el tiempo, lo podemos ver en los contenidos que vemos en la televisión. Podemos notar que existen dos realidades muy particulares cuando hablamos de medios de comunicación y poblaciones diversas. En este caso voy a hablar de la población afroperuana. Estamos en el marco del conversatorio sobre la población afro. Hablamos de dos realidades particulares. La primera tiene que ver con la invisibilidad
Muy pocas veces se ve en la televisión, en la industria publicitaria, personas afroperuanas o afrodescendientes siendo parte de la construcción de los productos comunicacionales. Eso es un primer problema y creo que es un problema que se ha reproducido por mucho tiempo. Digamos, no necesito ir muy lejos digamos, repensar un poco esto, sino simplemente prender la televisión ahora, hacer un zapping de canales y ver cuántas personas afrodescendientes se ven, para entender que realmente la televisión, los medios y la industria publicitaria están construidas en base a un estándar hegemónico de belleza que siempre privilegia lo blanco o lo blanco mestizo y deja por fuera algunas poblaciones que también somos parte de la diversidad del Perú. Esto cuando hablamos de invisibilidad. Y lo segundo que creo yo que es aún más perjudicial o igual de perjudicial está relacionado a la reproducción de estereotipos y tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando se incluyen personas afrodescendientes dentro de estos productos comunicacionales, la industria publicitaria o los medios tradicionales de comunicación, se incluyen a estas personas para que calcen dentro de un estereotipo que muchas veces reproduce mensajes negativos. Y esto tiene que ver con el rol que tienen muchas veces las personas afrodescendientes, actores y actrices dentro de las producciones televisivas, por ejemplo. Hace algunos días un compañero comunicador audiovisual me pasó como un reporte de qué era lo que pasaba y cuántos afroperuanos y afroperuanas salían en las telenovelas, en las series, en las teleseries o en los programas cómicos, y realmente la realidad es muy preocupante. Y lo otro tiene que ver con cuál es el papel que tiene lo afrodescendiente o lo afroperuano dentro de los programas cómicos, que además es una realidad bastante nociva. Yo he estudiado a lo largo de mi trabajo académico mucho lo que pasa con el uso de blackface y cómo esta utilización de el personaje negro mamá ha marcado un estándar de representación para lo afroperuano dentro de los programas cómicos, como el hecho de utilizar a una persona que además se califica como imitador y que representa, digamos, a la población afroperuana en promedio, lo que hace es pues crear una manera estandarizada de poder representar que se replica en otros programas cómicos y que además presenta una versión física y en relación a su personalidad que deshumaniza mucho al sujeto afroperuano, ¿no? Que lo pinta como un ser animalizado, que tiene un bajo nivel educativo, muchísimas veces ligado a la delincuencia, y que refuerza pues en sus dinámicas, en sus diálogos, en su interacción con las otras personas dentro de estos programas, estereotipos negativos que precisamente estamos intentando combatir y evitar en nosotros. Entonces creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante también, y también tienen un rol fundamental en la invisibilidad sistemática. Oban ya ha hablado de ello también, se ha referido mucho a qué pasa con la falta de conocimiento que tenemos sobre la historia afroperuana, sobre los héroes, las heroínas afroperuanas, sobre su participación y sobre muchas de las cosas que intentamos poner en contexto desde el activismo y también desde el trabajo de la academia. Creo que los medios a veces parten mucho de la desinformación sobre el tema, parten mucho de la necesidad de literalmente no tocar estos temas en los medios de comunicación, y no contribuyen muchas veces al debate que necesitamos tener de manera seria y muy consciente sobre lo que pasa con las diversidades, ¿no? Y especialmente con la población afroperuana. Hace algunos días Concord TV publicó algunas imágenes, algunas cifras en relación al último reporte que hicieron sobre el consumo de radio y televisión, y efectivamente las personas que ven televisión y que contestaron esta encuesta reflejan que más del 60% de los peruanos y las peruanas consideran que los afroperuanos son presentados de una manera estereotipada en medios de comunicación. Y creo que eso no contribuye, desafortunadamente no contribuye pues al reconocimiento y a la revaloración positiva de la población afroperuana como una población que aporta positivamente al desarrollo del país. Entonces ahí hay un trabajo fundamental que se tiene que hacer de sensibilización, de concientización, pero también de información con los medios de comunicación, para que reconozcan su importancia en la creación de estos imaginarios que finalmente terminan afectando las dinámicas sociales que sostenemos las personas afroperuanas con otras personas dentro de la sociedad, ¿no? Sí, y Owen, Ana Lucía, quisiera que puedan dejar un mensaje en esta parte ya casi final del conversatorio, nos pueda dar una reflexión sobre yo, ciudadano, ciudadana, que no estoy en una institución del Estado relacionado al tema,
o vinculado a una asociación, ¿qué puedo hacer para cambiar esta realidad? ¿Qué puedo hacer para reconstruir una sociedad más justa, más inclusiva y poder reconocer todos los grandes aportes que han tenido la población afrodescendiente en nuestro país? ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Eh, yo lo primero que debería decir es que hay una necesidad sentida, no solamente desde lo público, lo político y lo ciudadano, de construir un país realmente intercultural. Y cuando me refiero a la construcción de un país intercultural, quiere decir que los escenarios que uno construye en su mente del país que tenemos es un país que es realmente diverso. Y voy a referirme solamente a la diversidad étnico-cultural por estar ahora hablando de lo afroperuano, con lo cual no quiere decir que no hayan otro tipo de diversidades. Las mujeres son diversas, los hombres somos diversos, y parte de ese conjunto de la diversidad está en aquello que consideramos lo étnico-cultural. Y la riqueza del Perú está basado esencialmente como este pilar fundamental, nuestra diversidad étnico-cultural. Y por ello, cuando pensamos en un país intercultural, su correlato es una ciudadanía intercultural. Y esta ciudadanía es aquella que reconoce, respeta y valora la diversidad como un activo para el desarrollo de la nación, pero que además es capaz de reconocer la singularidad o la particularidad como un elemento importante del todo. Y con ello lo que tenemos es la posibilidad de un Estado y de una ciudadanía que aprecia estos elementos particulares como parte del todo y que hace todo lo posible para que estos tengan el lugar que se merecen dentro de la sociedad, en especial frente a aquellos grupos étnico-culturales que son reconocidos por el grupo cultural hegemónico como minoritarios. En consecuencia, a través de ello, lo que establecemos es un diálogo intercultural, pero además del diálogo intercultural, la posibilidad de tener un diálogo horizontal entre los grupos hegemónicos culturalmente y aquellos que formamos parte de esta diversidad, para tener un diálogo horizontal entre todos. Entonces, la construcción, insisto, en una ciudadanía intercultural es aquello que deberíamos empezar a fomentar desde los ciudadanos, desde el Estado y parte de las otras instituciones, y como ya lo ha mencionado Ana Lucía Mosquera, como los medios de comunicación. ¿Y por qué los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación son aquellos que replican estas representaciones sociales, pero además son aquellos que son formadores de opinión. Y ellos no deberían permitir bajo ninguna circunstancia que la emisión de de un editorial o la emisión de imágenes puedan ser contrarias al fomento o a la garantía de la construcción de una ciudadanía intercultural. Pero además de eso, lo que debe promover es que las imágenes que se brinden en en esta televisión o en los medios de comunicación sean imágenes que muestren la diversidad del país, la riqueza cultural del país a través de nuestros idiomas. Creo que el Canal 7 tiene un avance importante en ello, pero no los otros canales de señal abierta. Muestren esta diversidad del país, insisto, y que en cada una de la emisión de sus programas no se promuevan los estereotipos que estigmatizan a estas poblaciones. Y aquí no solamente el mensaje es para el pueblo afroperuano, sino también para el pueblo indígena. No, o sea, ¿qué puedo agregar? Sí, Oban ya lo dijo prácticamente todo. Sí, claramente creo que es importante tener un diálogo, como dice Oban, no es suficiente con reconocer un país multicultural, porque creo que muchos de nosotros estamos, como bien se refiere Oban, bajo el mito del mestizaje, y cómo este mito del mestizaje nos ha hecho pensar que como todos estamos mezclados con absolutamente todos, hemos alcanzado la igualdad, hemos logrado que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y no nos permite
tener una reflexión seria sobre cuáles son las inequidades que se generan a partir de la etnicidad o la identidad étnico-racial de una persona o grupo de personas. Entonces, claro, vivamos la interculturalidad, vivamos la multiculturalidad, pero vivámoslo desde una reflexión consciente, una reflexión activa en la que realmente podamos reconocer el valor de cada grupo étnico racial que construye el Perú. Como bien había dicho Van al inicio del conversatorio, es imposible entender el Perú sin el aporte de sus diversidades. Y el Perú es el Perú por que todos aquí, todos los grupos étnicos han aportado de manera significativa para crear la peruanidad, lo que consideramos como la peruanidad. Sin embargo, no podemos pensar la peruanidad como esta manera de vivir estandarizada u homogénea que invisibilice o deje de lado las identidades particulares de cada grupo y que invisibilice su aporte también. Entonces, me parece importante vivir la interculturalidad y la multiculturalidad como estas corrientes conscientes de reflexión también, que revaloren y reconozcan los aportes de los diferentes grupos étnicos al Perú. También voy a volver a retomar lo que había dicho anteriormente. Me parece importante que entendamos que, digamos, el antirracismo y la valoración positiva de la diversidad deben ser pilares fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía responsable, ¿no? Muchas veces estamos relacionando a la ciudadanía a algunas otras cosas mucho más evidentes, pero no nos ponemos a pensar que es necesario como ciudadanos y ciudadanas poder trabajar de manera activa para lograr, digamos, igualdad de oportunidades para todos los peruanos y las peruanas, desde donde podemos, desde nuestros entornos cercanos, desde los espacios políticos digamos, de discusión política en los que militemos, desde cualquier espacio en el que estemos. Es necesario poder reconocer que evidentemente hay un problema de desigualdad en el Perú. Creo que ese es el primer paso, como bien se dice, cuando alguna persona tiene un problema, el primer paso es reconocerlo. Cuando una sociedad tiene un problema, el primer paso es reconocerlo. Y no solamente reconocer que el país es un país racista, porque muchas veces pasa, y la encuesta de diversidad étnico-cultural del Ministerio de Cultura hace algunos años lo dice, que se reconoce que la mayor parte de personas reconocen que el Perú es un país racista, pero solo un 8% de peruanos consideran que ellos son parte del problema, o ellas son parte del problema. Entonces, claramente estamos considerando que el problema es el país como un ente abstracto, y no que nosotros y nosotros somos parte de este país y que lo construimos con nuestras acciones. Entonces, claro, el país es racista, pero también nosotros hemos incurrido en actitudes racistas en algún momento de nuestra vida. Y eso pasa porque es un problema que nos atraviesa a todos y a todas, y que nos hace convivir en un sistema donde tenemos estas actitudes que son justificadas y que son normalizadas, y para esto necesitamos procesos de reflexión consciente desde nuestra ciudadanía, desde los estados y el gobierno, el aparato gubernamental, que está formado por personas también, y desde los medios de comunicación, como decía Van, para poder construir imágenes que realmente valoren la diversidad como un activo para el desarrollo. Entonces creo que necesitamos entrar en un proceso de reflexión consciente, de autocrítica y sobre todo de que nos lleve a pensar de qué manera podemos eh, desenvolvernos de manera más activa para el ejercicio de una ciudadanía que promueve el antirracismo. Ana Lucía, Howard, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Ciudadanía Joven, y a todas y todos los participantes que se encuentran conectados, porque este también es su espacio y el espacio de todas las personas que quieran reconstruir una sociedad mejor. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias.